Mucha gente cree que en Madagascar solo hay lemures, primates que se asemejan a los ancestros de este grupo. Esto se puede deber a que estos singulares mamíferos solo habitan de forma natural en esta isla, cosa que ha opacado a otras especies, que la cultura popular ha ayudado a que resalten más estos, y dejando de lado a los otros. Pero al ser una isla, la vida se ha desarrollado de una forma particular, algo muy curioso que ocurre en otras islas, y un exponente de estos son los tenrec rayados de las tierras bajas. Estos son especímenes que solo son encontrados en Madagascar, como dije anteriormente, pero estos solo son encontrados en la porción este de la isla, localizados en bosques tropicales, donde llegan a viajar en agua poco profundas, llegando a moverse bajo tierra o en la maleza. Son especímenes muy parecidos a los erizos, ratones y demás, pero forman su propio grupo. Una de sus características es que presentan una cloaca, y no una división entre el sistema urinario y digestivo. Su longitud es de un animal pequeño, llegan a medir de 14 a 17 centímetros, carecen de una cola y su peso oscila entre los 80 a 150 gramos. Son animales muy coloridos, con colores algo inusuales, ya que esto por lo normal se presentan en aves, reptiles y peces, por citar algunos, para indicar que en los mamíferos no es común. Su pelaje está compuesto entre franjas negras y de color amarillo intenso. Estos pelos tienen una punta rígida y afilada, creando unas púas. No son rígidas como en el erizo, equidna y puercoespines, pero sí lo suficiente para que sea su protección, las cuales cubren todo el cuerpo, sobre todo el dorso y la cabeza, mientras que su vientre tiene un pelaje mucho menos duro y alargado. Sus cabezas cuentan con un hocico muy fino y alargado. Dentro presentan dientes con colmillos y premolares de un tamaño comparativo a sus dimensiones, contando con 40 piezas dentales, un par de ellos con una forma muy particular denominada salamdodonteo, con ojos pequeños y orejas poco visibles por el pelo, mientras su cuerpo es ovalado y rechoncho, con una condición inusual, ya que tienen de 20 a 21 vértebras lumbares, un número mayor al de otros mamíferos. Por si fuera poco, cuentan con vibrisas, en palabras más simples, pelos táctiles, que en otros especímenes están posicionados principalmente en el belfo superior. En estos animales se encuentran en el dorso del cuerpo. Otra condición mencionada anteriormente es que estos presentan una cloaca, similar a los monotremas, un esfínter presente en otros vertebrados como aves, anfibios y reptiles, la cual es la salida del aparato urinario, reproductivo y digestivo, sumándole una condición que tienen una protuberancia cubierta de pelo que cumple la función de emitir sonidos al moverlo. Las púas choquen y se froten entre sí, llamado órgano de estridulación en la región dorsal. Sus piernas son cortas, pero sus pies llegan a ser más grandes, contando con 5 dedos en cada extremidad, donde los dígitos cuentan con garras afiladas con la porción ventral curva, lo que le ayuda a cavar. Su dimorfismo sexual es muy difícil de definir, ya que estos no tienen particularidades significativas, aparte de un ligero aumento de tamaño por los machos. Son animales que tienen actividad durante la noche y el día, teniendo mayor actividad durante la noche. Principalmente se encuentran en sus madrigueras, que pueden ser ocupadas por un individuo o hasta 23. Lo último normalmente sucede en época de reproducción. Crean túneles con sus garras escarbando y les ayuda a escapar de los depredadores y de las altas temperaturas. Estos cierran las entradas con maleza que acomodan en función de puerta. Tienen esporádicas interacciones. Cuando se topan pueden restregarse para después ignorarse. Esto principalmente ocurre en las hembras. Es difícil definir si son solitarios o forman grupos esporádicos, siendo muy territoriales en temporada de crianza con otros congéneres y animales. Tienden a entrar en letargo por diferentes condiciones como la altitud, la edad, su condición corporal o la temperatura, por lo que puede verse menos activos dependiendo de estos factores, clasificados como invernadores facultativos, y que no ocurre por motivos como el clima. Sus colores, al ser muy llamativos, tienen la función de indicar a los depredadores de que son peligrosos. No cuentan con veneno, pero su forma de protección va de la mano por sus espinas, sumado a una agresividad donde arañan y muerden, aunque estos no pueden enrollarse como otros mamíferos con púas. Estos pueden acomodar su cabeza y cuerpo para empalar a los agresores con sus espinas y las paredes de su madriguera. Para su comunicación recurren al contacto, sobre todo tocan sus narices en modo de interacción, resaltando más al entrar en una nueva localidad.
Producen sonidos por sus órganos de estridulación, que pueden usar como una forma de advertir a los demás de una amenaza, así como una forma de indicar otros eventos dependiendo con qué fuerza produzca su sonido, cosa que se ha visto en este mamífero, en serpientes e insectos. También marcan sus lugares con olores, por lo que la señalización táctil, el olfato y el oído son sus principales sentidos. Son mamíferos que cazan, en especial una presa en particular, gusanos de tierra, por lo que son vermívoros. Estos los encuentran al escarbar en la tierra. También recurren a comer otros invertebrados, pero estos son en raras ocasiones. Para encontrarlos se valen del olfato, el oído y la vibración que puede causar las lombrices al moverse. Estos los detectan y los capturan para devorarlos. Su temporada de reproducción ocurre entre noviembre y mayo. Esto se da por las temporadas de lluvia en la isla, donde las hembras receptivas indican su celo por medio del aroma, lo que ocasiona que los machos compitan y peleen entre sí. Ya localizando a la hembra, el macho se acerca mientras produce un sonido al silbar, para después ocurra el coito. Este evento provoca la ovulación de la hembra. Presenta una gestación de 55 a 58 días, donde dan a luz una cría que sale por la cloaca, algo diferente a los monotremas, ya que ellos depositan a su descendencia en huevos. En estos tenrecs nacerán de 6 a 7 crías, que pesan alrededor de 11 gramos, los cuales son activos y tienen sus sentidos desarrollados, pasando por 25 días de lactancia hasta que ocurra el destete, alcanzando la edad de adultos a los 40 días. Algo muy curioso es que las hembras entran a la madurez sexual a los 25 días, algo único en los animales, ya que pueden ser los únicos mientras están en el cuidado de su madre y son alimentados. Su promedio de vida en estado silvestre es desconocido, pero algunos estudios resaltan que viven por 3 años. Tal vez esto se puede deber a su estilo de vida de excavación, pero esto no es muy claro. Son presa de boas, mangostas, fosas, pero presentan una serie de defensas que vimos atrás. En cautiverio se han visto especímenes que viven 30 años, lo que ocasiona que los 3 años en vida silvestre sea poco probable. Son una mascota poco común, pero se busca para tenerlos para este fin. Algo a destacar es que en cautiverio se dice que tienden a tener mayores picos de aletargamiento. Esto se puede deber a las variaciones que tienen en comparación a su hábitat natural. Esta especie se le posiciona en preocupación menor, presentan una alta tolerancia a las actividades humanas y una población alta. Además se les utiliza para el consumo y de hecho se está estructurando una forma de criarlos y dedicarlos para este fin, sobre todo para las poblaciones endémicas, lo que ayuda a prevenir que los especímenes silvestres sean capturados. Una condición que se está estudiando de ellos es que se han encontrado anticuerpos de peste bubónica en su sistema, lo que puede indicar que sean portadores de esta y exista un riesgo de contagio. Otra función que se le da es como mascota, aunque son muy raros entre las mascotas exóticas. Aparte de lo antes dicho, su rol en el ecosistema es la de equilibrar la población de lombrices. Sus madrigueras sirven para airear la tierra y permite que otras especies tengan un refugio. De hecho, gracias a sus túneles se descubrió una nueva especie de hongos. Un mamífero con características que pueden ejemplificar la evolución, como uno de los eslabones, con espinas y un color tan llamativo que no deja de resaltar. Esos son los tenrec rayados de las tierras bajas. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!